la educación ha cambiado para transformar el individuo abundante e infinito en un recurso específico. Y cuando hablamos por ejemplo, ¿qué vas a hacer cuando grande? Bueno, mi papá, ingeniero, me gusta la matemática, la física, futuro ingeniero. ¿Quién está dibujando tu camino? Es el entorno, no eres tú que estás mirando la oportunidad. Y ese es el cambio de transformar la educación a partir de proyectos, de la curiosidad y no de la estructura de transformarte en un recurso ingeniero. Y cuando transformas de la persona abundante en un recurso específico, la mides con desempleo. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube donde encontrarás todos nuestros episodios. Mi invitado el día de hoy es Thomas Schmidt. Él es consultor y coautor y autor de varios libros y comparte su mirada autogestionada relacionado con el propósito evolutivo. Es un episodio lleno de grandes reflexiones, así que nos comparte desde su corazón. Así que los dejo con Tomás. Hola Tomás, bienvenido. Gracias, Pancho. Un gusto estar aquí contigo. Oye, qué gusto es mío, un placer. Y yo y Tomás quiero poner en contexto a la comunidad que hemos tenido largas charlas en Sao Paulo, Brasil, de capitalismo consciente, capitalismo humano, de toda esta parte consciente dentro de la organización. Y bueno, han sido conversaciones profundas y te lo agradezco mucho, Tomás. Oh, un placer estar acá contigo y yo sé que estas conversaciones aportan a los que nos escuchan y también aportan a nosotros, porque ahí seguimos construyendo una catedral de un camino fantástico, ¿no? Porque estos ladrillos que compartimos en esta construcción, en esta conversación, siempre nos trae nuevos insights a nosotros mismos. A mí es siempre garantizado un nuevo insight. Bien. Tomás, como tú sabes, mi podcast está enfocado a la autogestión, en temas humanos, colaborativos, descentralizados, más inteligencia colectiva. Y me gustaría cómo tú vives la autogestión desde tu mirada o como tú le quieras poner o eh, qué es lo que sucede en ti, cómo llegas a estos temas tú en lo personal. Yo creo que algo para mí, algo muy potente, acá hay una conexión muy fuerte con autogestión, porque desde que lanzamos el libro en Brasil de autogestión de Frederic Laloux, ¿no? De organizaciones, eh, me olvidó el nombre, Reinventando las organizaciones. Reinventando las organizaciones, exacto. Hicimos una traducción colectiva, una plataforma donde 100 personas aportaron a la traducción y luego 5 personas hicieron la revisión para hacer una alineación. Algo que me tocó mucho en este proceso fue reconocer, y esa es una de las razones que la guía práctica de capitalismo consciente, la publicación en inglés por Harvard, tiene el color teal. Porque para que una organización llegue a una autogestión, Frederic Laloux lo pone muy bien, tiene que reconocer, tiene que tener un propósito evolutivo. El propósito tiene que constantemente actualizarse el cambio socioeconómico del entorno de la organización. Entonces está siempre presente. Entonces, cuando hablamos de capitalismo consciente, son 4 principios, ¿no? El propósito evolutivo, reconocer la interdependencia de los stakeholders o grupos de interés, que es biomimética pura, ¿no? Y aplicada. Y eso es, la naturaleza es autogestión. No hay un jefe, no hay un líder, no hay un CEO en la naturaleza. Luego pensamos en la cultura, una cultura responsable. ¿Qué son los comportamientos que aportamos para darle fuerza al propósito, a esta interdependencia? Y por fin, claro, hablamos en organizaciones humanas, hay un líder que sale a cuidar, como muy bien dice Simon Sinek en su libro Líderes comen al final, porque el líder que cuida de su entorno, de su equipo, el equipo cuida del siguiente nivel y así estamos todos parte de un ecosistema. No es, la verdad, el líder es mucho más el facilitador que alguien que va a poner la dirección. La dirección se hace a través de un propósito evolutivo.
Así que hay mucha conexión. Yo creo que el camino de autogestión pasa por uno de los caminos, podría ser la implementación de los 4 principios fundamentos de capitalismo consciente o de organizaciones conscientes. Ya, muy bien. Y Tomás, ¿tú cómo lo vives de esta manera ya a título personal en tu liderazgo propio? Sé que pues, viajas mucho por América Latina y me gustaría cómo vives tú estos principios en esta Algo mirada que autogestionada. Sí, algo que justo intentamos hacer y te invitamos para hacer una conversación con el grupo, ¿no? Hay dos caminos para mí. Yo tengo una empresa que se llama Conscious Business Journey y tenemos capacitación de consultores, directorios y CEOs y luego un grupo enorme, 1,200 consultores. Podemos tenerlos todos bajo a una organización, pero elegimos algo diferente. Elegimos que cada país, cada individuo, cada participante tenga su propia organización. Dos razones, ¿no? La primera es que si mañana no quieres participar de CBJ, Conscious Business Journey, tienes tu marca, puedes seguir tu camino y lo que queremos es reconocer que somos individuos originales, cada uno con su calidad, con su camino y a veces nuestro camino va junto, a veces en separado. Este grupo de consultores en 23 países trabajamos en conjunto, de manera colectiva. Entonces no hay un jefe, pero es como todo es co-creado, todo es trabajado en colaboración, todo es desarrollado de acuerdo, viene una con una idea, atrae más dos, tres y ahí avanzamos en esta idea, aportamos. Entonces todo basado en nuestro propósito. Acelerar el upgrade de los líderes y sus organizaciones y la visión, alcanzar un ecosistema de negocios más conscientes. Todo el tiempo, si estamos avanzando en esta dirección, estamos avanzando juntos y las ideas van a ser compartidas como se dice, trabajadas de manera colectiva. No es que, tengo esta idea, voy solo. No, ahí vamos siempre. Entonces, es como una masa que se mueve encontrando caminos. Es el agua. El agua cuando empieza a bajar da vueltas en las piedras, en las rocas y va haciendo su camino. No es un camino recto porque cada momento hay una influencia, hay una fuerza, hay una invitación de uno de los participantes que tenga una idea para avanzar, una oportunidad para avanzar este propósito. Entonces es muy bacano y todos realmente tienen conciencia que se mueve a la velocidad de cada uno. Si no quieres mover la velocidad, bueno, te vas a quedar un poquito para atrás, después nos alcanzas. Pero eso es lo bonito. Hay un espacio muy potente de co-creación. Todos pueden aportar. Hay un tema que es, no son todos que están en el mismo nivel de conciencia. Entonces, a veces se hace un movimiento de, hay gente que se queda más para atrás y luego vuelve, nos alcanza, pero todo se va moviendo. Es un movimiento constante de exploración de los caminos que nos apalancan en dirección a nuestro propósito y nuestra visión. Tomás, ¿y cómo lograr para que las personas que no están en el mismo canal de conciencia o si se retrasan, cómo llevarlos al siguiente paso? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? ¿Tienes alguna dinámica o alguno que haces que ir acompañando a estas personas o es dejarlos solos y a ver qué resulta? No, yo creo que la conversación es la herramienta más importante, ¿no? Compartir resultados. Cuando tenemos algún evento, alguna cosa que apalanca nuestro propósito y da una mejor exposición a uno, y como estamos en países distintos, hay menos un sentimiento de competencia y más un sentimiento de una colaboración internacional. Porque si están todos en la misma calle, bueno, somos competencia. El ser humano tarda un poco para reconocer que la competencia no es tu vecino, está mucho más lejos. Hasta Coca-Cola, cuando pone una máquina de Coca-Cola sola a vender, vende menos que cuando tiene una máquina de Sprite, una de PepsiCo, todos venden más cuando hay opciones. Cuando no hay opciones, la venta es limitada, es menor. Entonces, reconocer eso, que nosotros nos hacemos mejores
es algo muy potente y constantemente se aprende uno del otro y, y el ejemplo es lo que tenemos de más fuerte. Porque uno cuando ve eso, le invitamos, mira lo que pasó, aquí hizo un podcast, aquí hicimos un conversatorio online, aquí hicimos eso, y el resultado es evidente. El resultado es, a veces la gente no invita sus conexiones y el resultado es más pequeño. A veces la gente invita las conexiones y vemos el resultado. Y compartimos mucho de las acciones, de lo que hicieron cada uno, para que los otros aprendan de estas experiencias. Porque autogestión es un constante aprendizaje, ¿no? Apenas aprendiendo expandes tu conciencia. Si no aprendes nada, tu conciencia sigue el mismo tamaño. Entonces aprendes algo nuevo, empiezas a expandir. Y yo creo que en el proceso de autogestión, educación es fundamental para mantener el grupo en línea con lo que estás proponiendo, que mejore la comprensión del propósito, ¿no? Por fin, yo creo que cuando hablamos de educación de esta perspectiva, podemos hasta invitar a las personas que tienen negocios en cualquier área y dice, ¿cuál es tu core business? ¿Cuál es tu negocio? Y cuando vas a ver, tu negocio es educación. Porque si el cliente no sabe consumir tu producto o servicio, lo va a hacer mal y no funciona. Si tu colaborador no comprende por qué estás trabajando, no tiene compromiso. Si tu proveedor no sabes hacia dónde vas, igual no sabe aportar, no te trae innovación. Entonces, todo eso es educación. Eso es con la cadena de valor. Y cuando hablamos del ecosistema, que puedes educar a la comunidad del entorno, a los inversionistas, a la familia de los colaboradores, ahí estamos hablando de algo incluso mucho más amplio que la visión del siglo pasado de cadena de valor, ¿no? El ecosistema. El ecosistema tiene que caminar contigo, no apenas los consultores en nuestro caso. Entonces hay mucha educación del ecosistema de los consultores donde están inseridos los consultores también y sus empresas. Ya. Tomás, y de esta parte de cuando hablas de educación y tu mirada, ¿crees que también la educación académica también crees que tiene que tener un cambio también para llegar o llegar con más sensibilidad? Porque pues, veo que en algunos países ya hay como esta educación por proyectos, más centrado en la persona, más en el propósito. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, justo estamos acá trabajando, nos invitaron a hacer una charla y dice, Tomás, aquí está, ¿qué puedes hacer? Y estamos mirando que desempleo es una medición de eficiencia de recurso. La revolución industrial nos ha cambiado la manera de mirar el mundo porque utiliza recurso, lo transforma y produce en algo. Y esa transformación mira la eficiencia. ¿Cuánto hay de pérdida en este recurso, en el hierro, en los plásticos, todo? Y también en el recurso humano. Lo que pasó con la revolución industrial, la educación ha cambiado para transformar el individuo abundante e infinito en un recurso específico. Y cuando hablamos por ejemplo, ¿qué vas a hacer cuando grande? Bueno, mi papá, ingeniero, me gusta la matemática, la física, futuro ingeniero. Quien está dibujando tu camino es el entorno, no eres tú que estás mirando la oportunidad. Y ese es el cambio de transformar la educación a partir de proyectos, de la curiosidad y no de la estructura de transformarte en un recurso ingeniero. Y cuando transformas de la persona abundante en un recurso específico, la mides con desempleo. ¿Cuál es la eficiencia de la utilización de los recursos humanos? Bueno, aquí hay 11% de desempleo, 4% de desempleo. Es la tasa de disponibilidad, ¿no? La gente que está disponible. Y antes de la revolución industrial, antes de tener planilla de empleados, no habían desempleados, había trabajo suficiente, pero no empleo. Entonces salías por la mañana para buscar un trabajo, hacer algo y volver y tener
seguías un entorno, tenías un líder que te acompaña, que te protege. Entonces, nos agrupamos con el propósito, con una causa de sobrevivir, de vivir mejor. Compartíamos más. Mira cómo interesante, cómo estamos volviendo a la autogestión. Porque al principio, en una caverna donde vivían 80, 100 personas, no había el jefe, el subjefe, el gerente. No, estamos ahí juntos. Si no me siento cuidado por este grupo, me voy a buscar otros. Saco un grupo de personas y voy a buscar otra parte para vivir. Entonces, y eso invita a mirar la educación de los últimos 200 años, que son 20, 30 personas mirando a una persona platicar, hablar, sin preguntar qué quiere el otro, sin preguntar qué quieres. No, estamos en un camino dibujado por otro y no estamos dibujando o desarrollando nuestro camino. Y esto viene la pregunta horrible que hacemos a los niños: ¿qué quieres hacer cuando grande? Cuando nació mi hija, dice, ahora soy padre. ¿Qué quiero ser cuando grande? Porque ahora soy padre. Un padre es grande o más grande que el profesional anterior. Mis 10 años de trabajo, mis primeros 10 años trabajé en 8 empresas. Dice, quizás quiero ser un ejecutivo. Me meto un MBA ejecutivo para tornarme un ejecutivo. ¡Qué loco! Y siempre me pregunté qué quiero ser cuando grande. Y la invitación que nos lleva a la autogestión es: ¿qué quieres cambiar en tu mundo cuando grande? Y tu mundo puede ser tu vida, tu familia, tu entorno, tu barrio, tu ciudad, tu país. Porque Waze, cuando empezó, quería cambiar la manera de mapear los caminos en unas regiones que no tenían fotosatélite. Entonces, como se mueve el celular, empezaron a mapearlo y dice, wow, podemos mapear los atascos en los pueblos, podemos mapear. Y ahora cambiaron el mundo, pero empezaron cambiando el mundo pequeñito de mapeo de caminos en la región ahí donde salieron. Entonces, eso es bonito. Cambiemos la pregunta y volvemos a nuestra naturaleza, la autogestión. El ser humano es la pieza fundamental de autogestión. Creamos estructuras para medir eficiencia y la eficiencia se mide en el recurso humano como desempleo. Muy triste, ¿no? Sí, definitivamente triste. Ahora, cuéntame un poco de tus aprendizajes en este viaje de autogestionado. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha marcado en tu vida? Algo que me llama mucha atención es que cuando piensas en autogestión, a veces mirando el mundo latinoamericano, es muy diferente del mundo anglosajón, ¿no? Norteamericano y europeo. La cultura es muy diferente. Son, como digo, el pueblo es más conectado a las reglas, sigue las reglas, es algo más estructural. En Latinoamérica somos más reactivos. Creemos que somos menos porque somos latinoamericanos, y algo que no comprendemos, que somos menos porque intentamos aplicar modelos norteamericanos europeos en un espacio donde la cultura y la temperatura es diferente. Tenemos que sacar nuestras historias de éxito y decir, aquí así se hace en Latinoamérica, no copiando un modelo de afuera, porque igual muchos de nuestros modelos acá quizás no van a funcionar en Norteamérica, en Europa, pero esta diferencia es muy importante. Y lo que veo es, entonces, siempre tuve una duda de cuánto la autogestión puede funcionar en Latinoamérica. Y cada vez más veo que la autogestión no es una imposición, pero es un upgrade. Lo que veo es que los líderes de más altos puestos, y eso lo aprendí contigo, lo vi en tu empresa, que el CEO, el dueño, empieza, voy a trabajar en autogestión, porque si tengo un equipo de confianza, de gran capacidad, sí es posible que ellos puedan tomar quizás incluso las mejores decisiones que yo, porque están más cerca del trabajo. Pero la pregunta, ¿qué hace el CEO? Y eso se puede permear y bajar, y luego se nota que
el grupo directivo, claro, hay unas personas que tienen que firmar, tienen la responsabilidad estatutaria de la organización, algunas cosas así siguen, ¿no? Pero son mucho más facilitadores de todo el negocio que directores dando la dirección, porque el propósito nos da la dirección, el propósito nos inspira, nos pone la energía. Y algo que reconocí, hay una empresa en Brasil que tiene 100 años y cambiaron la manera de operar a punto de que la utilidad generada y distribuida a los empleados es apenas distribuida por tiempo de casa, no por posición. Entonces, es el chico que limpia el piso en la planta, que tiene 20 años, gana la misma utilidad que el señor que trabaja en contabilidad por 20 años. Y los sueldos son muy diferentes, porque el sueldo ya te paga la calidad o la responsabilidad de tu trabajo. La utilidad es, si esto no limpia el piso, contamina el producto y todos van mal. Entonces, todos tienen la misma responsabilidad de generar esta utilidad y la utilidad se distribuye igual. Entonces, aquí gana igual a lo pequeño. Entonces, eso cambia completamente. Bueno, porque tu sueldo como contador es mucho más alto que el de ese pequeño, pero la utilidad es resultado de todos. Entonces, yo vi eso en Brasil que me llamó mucha atención. Todos son facilitadores y caminan por la planta mirando que pueden cambiar para hacer el trabajo de uno más eficiente, mejor, no más productivo. Hay otra persona, así que esa es una empresa de productos de goma que sale del Amazonas y ahí transforman la goma en varios productos distintos. Otra empresa en Perú que también me llamó muchísima atención, una empresa que produce frutas de exportación desde Perú, Vanguard, y Manuel Izaga ahí dice, yo salgo de la posición de CEO porque yo soy el gran articulador de mi ecosistema. El alcalde, el sindicato, estos me dan más atención que el gerente de sostenibilidad, el supervisor de acciones sociales. Él como CEO tiene la capacidad, la potencia de articular conexiones, relaciones y acuerdos mucho más potentes. Entonces, tenemos nuestra manera latinoamericana de promover la autogestión, de transformar nuestras organizaciones en organizaciones de autogestión, clareza de propósito, reconociendo qué quiere cada uno y cambiando tu rol. Porque no es que no necesitas el CEO, el título hace parte de este juego de polaridades, ¿no? El ecosistema y el ecosistema. El alcalde quiere hablar con alguien con alto título, entonces sigo con el título, pero soy facilitador. Y yo creo que este es el gran aprendizaje. Como es una transición, no podemos abandonar todo el pasado, tenemos que utilizar parte del pasado y jugar para cambiar nuestro futuro. Y una de las cosas son los títulos de las empresas. Ah, sí, estos son los títulos, porque la gente afuera necesita un título. Nosotros trabajamos todos iguales. Claro. Y sí, por cierto, en este conversar tuvimos como invitado a Manuel, que fue recomendado por parte tuya, que es un buen episodio peruano y un caso, buen suceso, como dicen en Brasil. Tomás, tú tienes muy buen acercamiento con Raj Sisodia y con John Mackey. De alguna manera creo que te han inspirado tú a ellos. ¿Qué te han dejado en este acercamiento, en esta sabiduría que tienen los dos? Y si esta mirada, todo es autogestionado también con ellos, o cuéntanos un poco ahí de lo que has convivido y aparte pues tienes excelentes relaciones con ambos, ¿no? Sí. Mira, con John conocí a John antes de conocer a Raj, ¿no? Fue algo muy interesante porque me invité al CEO Summit de Estados Unidos en 2010, 2009 estaba platicando y 2010 me invitaron porque
yo me reconocí como un capitalista consciente inconsciente. No tenía un propósito como lo comparte John y Raj, tenía una creencia. Mi creencia con mi empresa de trazabilidad alimentaria es que el trabajo colectivo de la cadena de valor genera mejores resultados. No teníamos un mapa de stakeholders, teníamos una cadena de valor tradicional expandida. Entonces mirábamos al cliente de nuestro cliente y al proveedor de nuestro proveedor. Entonces, wow, estamos aquí buscando conocer a más gente. Desde la perspectiva de la cultura, hicimos que los hijos de los campesinos volvieran al campo a trabajar con sus padres porque ahí teníamos gestión, sistema, indicadores, gráficas, y de alguna manera pareció más sexy. Y de la perspectiva de liderazgo decíamos, bueno, aquí estamos evangelizando, publicando libros para hacer ponencias en conferencias, en congresos, para que la gente comprenda qué comprar de nosotros, qué estamos vendiendo, y salió muy bien. Entonces, de alguna manera ahí tenemos un balance no perfecto de capitalismo consciente, y me identifiqué así, y fui a esta conferencia, y por mala suerte o buena suerte, no sé bien, no reconocí a John Mackey. Entonces, él me miró y dice, bienvenido, ¿quién eres? Estaba la directora de capitalismo del evento, dice, me olvidó el nombre de ella, dice, bienvenido, Thomas, qué bien. Y este señor, que era John, me preguntó, quizás te conozco de alguna parte. Y yo, quizás de mi vida pasada, profesional, no completé, ¿no? Así como mi vida pasada, de consultor, con capital de trabajo y eso. Y él dice, qué interesante, cuéntame qué haces. Y salimos. Y no lo reconocí. Y me empezó a preguntar cosas. Pasamos 3 horas. Perdí 3 horas de la conferencia y pasaba 3 horas en el café del hotel tomando un cafecito, un té, galletas y tal, y platicando. Y lo muy interesante, yo platiqué de mi corazón. Todo lo que decía él, lo que creía, y él se quedó, wow, qué bacano, que todo eso y tal, te presento más gente. Me empezó a presentar gentes así como un poco raras porque piensas que un ambiente de negocios, la gente son todos ejecutivos, es donde venía, ¿no? Y la verdad es en autogestión, la gente es lo que es. No tienes que disfrazarse, no tienes que utilizar mascarillas, eres lo que eres. Y es un gran cambio. Un ambiente de autogestión funciona cuando la gente viene sin disfraces. Viene como eres. Y conocí mucha gente y después teníamos en la conferencia un Facebook, papel, un cuaderno con la página, la carita de cada uno, el nombre, el email de cada uno. Y dice, no te puedo creer, pasé 3 horas hablando con John y tal. Y claro, en este momento conocí a Raj también después. Pero algo muy interesante fue esta conexión, reconocer, y John nos comparte muchísimos ejemplos de cómo tenía co-CEOs, porque creía que no es una persona sabe todo, entonces vamos a tener 2 CEOs. Hay empresas en Europa, en Alemania, que tiene co-CEOs en todas las partes del mundo, entonces es muy interesante esta cosa de co-CEOs. En las juntas, en los directorios, y los co-CEOs eran como el balance, pero cada región tenía un vicepresidente, que la verdad era un responsable, un CEO de 50, 100 tiendas, ¿no? Y cada tienda tiene... Es impresionante como todo eso, el trabajo del colectivo, donde se junta. La toma de decisión de un nuevo empleado no es del jefe. El equipo dice, quiero seguir trabajando con Pancho o no. Y Pancho queda si el equipo quiere, si no equipo. Entonces no es el jefe que dice, que Pancho va a trabajar con nosotros. No, es el equipo. Desde la parte baja de las tiendas hasta la parte más alta, el directorio, las decisiones es si presentas una idea y la idea no es unánime para darle seguimiento, tienes una segunda junta para presentarte tus puntos. Y si no es unánime otra vez, hacemos un experimento. Lo bonito del experimento que puede tener éxito o fracaso. Puede pasar los dos. Pero tiene un tiempo, tiene un inicio, tiene una ejecución y tiene un cierre. Y sin este modelo de toma de decisión trae una cosa muy importante. No hay, te lo dije que no funcionaba.
o te lo dije que funciona. No hay la pelea de te lo dije, no te lo dije y tal. Entonces terminamos el experimento y si salió bien, seguimos. Si no salió bien, ¿qué aprendimos? Entonces siempre positivo. No genera pelea. Y eso es autogestión, es traer modelos de tomas de decisión distintos del binario sí o no. Porque la naturaleza no es sí o no. Entonces todo se mueve y lo más bonito, que es el modelo de negocio de la naturaleza, es el modelo de más largo éxito de la historia de la humanidad. Cuando se empieza a perder la energía, desertificamos el espacio, ¿no? Crecen los desiertos porque la naturaleza pierde esta energía, esta interdependencia. Y eso porque nosotros la tocamos. No es porque la naturaleza simplemente empieza a morir. Entonces, este es muy interesante. Cómo nosotros tocamos y destruyemos valor, también podemos tocar y crear más valor. Y eso entra mucho, la autogestión creo que tiene un rol fundamental en la regeneración. No apenas ser net positives, como dice Paul Polman, pero empezar a crear una regeneración de nuestro ecosistema, de nuestros valores y todo eso. Entonces, eso fue un poco la historia con John Mackey, ¿no? Muy interesante. Gracias por compartir. ¿Y tienes algún otros ejemplos con Rash y Sodia que hayas vivido en estos Mira, con conversatorios Rash también? Rash siempre es una clase, es un profe de los mejores que hay, de inspiración, siempre trae mucha cosa. Cuando en 2013, cuando lanzamos Capitalismo Consciente en Brasil, 2014, me invitaron a un TEDx y luego, después que haces un TEDx, te llama mucha gente para saber cómo lo implemento. Me gusta cómo lo implemento. Y sacamos un libro práctico en portugués, Fundamentos de Capitalismo Consciente, muy práctico. Y llamé a Rash, ¿me puedes hacer un prefacio? Y lo hice el prefacio. Y algo interesante, Raj me invitó, Tomás, vamos a Cuba con Capitalismo Consciente México, con Costa Rica, ¿quieres venir? Oh, claro que sí. Y traducí el libro en la misma época que traducimos el libro de Frédéric Laloux, Reinventando las Organizaciones, yo traducí al español. Y fue en una semana traducimos las 300 páginas. Bastante sencillo, hice un mock-up, cambié el nombre del libro para fundamentos de negocios más conscientes, porque me quedé un poco preocupado en llegar a Cuba con un libro de capitalismo, ¿no? Y ahí cuando estamos en Cuba con 5 emprendedores explicando, y Rash hizo una cosa muy interesante que me encantó, porque como habían 4 líderes de chapters, ¿no? De capitalismo consciente en Latinoamérica, él hizo una introducción y como conocía a todos nosotros, pidió que cada uno hiciera una parte del trabajo, ¿no? Tomás va a hablar de eso y no sé quién habla de otro y tal. Y entonces fue muy interesante cómo él nos conocía y porque él podía hacer todo, ¿no? Pero eso no, quiero que cada uno hable porque aquí Tomás puede aportar en eso y aportar en eso y reconoce que mi español es cero, entonces mejor que aproveche, aporte de los que están conmigo porque son reflejo de su enseñanza, ¿no? Entonces fue algo muy interesante y cuando vio el libro dice, Tomás, estamos escribiendo el libro en inglés, quiere juntarse a nosotros. Pues de ahí que salió una invitación para escribir el libro y toda la conversación en el entorno del libro, ¿por qué el color teal? Porque somos un camino para llegar a organizaciones en autogestión, no el único camino. Dejo muy claro, no hay un único camino, hay varias opciones, pero esta es una opción de estructurar la organización bajo a los principios de capitalismo consciente. Hay otros caminos. Entonces, cada empresa tiene su camino, tiene que elegir las herramientas que mejor la lleve al próximo nivel de conciencia. Y Rash tiene una sensibilidad muy grande de este proceso de reconocer dónde están las piezas y conectarlas, ¿no? De la perspectiva académica, ¿no? Entonces escucha una historia, la otra historia y empieza, aquí hay otro tema importante, Healing Organizations. Aquí hay otro tema, ¿no? Cuando escribió el libro Everybody Matters, y justamente
cuando nosotros en Colombia escribimos el libro Todos somos líderes, fue como un poco de la inspiración de Everybody Matters. Pero el título era Liderazgo Colectivo, mucho más en línea con autogestión. En una entrevista que tuve con uno de los colaboradores de la empresa, este chico empezó como estudiante en práctica y decía, Equión es como una mamá, exigente, pero cuida. Entonces, acá en Equión todos somos líderes. Terminó la entrevista, llamé a María Victoria, decía María Victoria, el nombre del libro no es liderazgo colectivo, es todos somos líderes, porque es la expresión de los empleados de la empresa. Cuando se reconocen como todos somos líderes, estamos en autogestión. ¿Qué rol tienes? Articulación con la comunidad del entorno. Entonces ahí empezamos a reconocer que la articulación de María Victoria no era como CEO, pero como una clave fundamental de todas las conexiones del entorno, de cuidar, de darle fuerza a las conversaciones con la comunidad del entorno, con el alcalde, con los diversos grupos de stakeholder. Entonces, muy bonito cómo empiezan a emergir muchos caminos hacia la autogestión, porque es la naturaleza del ser humano. Somos parte de la naturaleza es autogestión y porque estamos saliendo del camino, tenemos que volver a la autogestión como el camino natural, el destino obvio de todas las organizaciones. Las abejas, las hormigas, tiene la abeja reina, pero no es porque comanda todo, es porque tiene una función específica. No es que da las órdenes, ahora este grupo va a salir al norte, al sur, no. Esto es la autogestión, cada uno tiene un rol. La llamamos de abeja reina porque todo se genera alrededor de sobrevivir, de multiplicar. Ese es el propósito, crecer, producir valor, generar valor, ¿no? Entonces, ese es muy bonito. Y la naturaleza, la biomimética siempre miraba las estructuras, pero debajo de las estructuras está el movimiento. Y yo creo que es el momento de bajarnos la biomimética a cómo se relacionan las entidades, los organismos, porque de ahí vamos a aprender a relacionarnos para vivir este siguiente siglo de desarrollo humano. Muy bien, Tomás. Oye, pues como siempre, mucha sabiduría y conversaciones profundas y ahora sí que para seguir conversando un día o dos contigo. ¿Cómo te gustaría cerrar este conversar? ¿Alguna reflexión que dejes a la comunidad? Mira, para mí la reflexión más importante es reconocer que no tenemos las respuestas. Lo que necesitamos es tener mejores preguntas. Empecé con una pregunta y la pregunta que me hicieran desde niño, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Tomás cuando grande? Y salimos muy automático de piloto, del modo zombie, ¿no? De piloto automático. Mi papá es ingeniero, me gusta matemática, física, bueno, el futuro, ingeniero. Y nunca me pregunté otra cosa. Y me dieron la respuesta, ¿no? Y no hicimos. Entonces, una invitación que hago es cambiemos la pregunta. ¿Qué queremos cambiar en el mundo? Porque eso nos trae la curiosidad, ¿no? Las escuelas caminando hacia gestión por proyectos que trae la curiosidad. No tienes que saber todo porque la inteligencia artificial nos contesta muchas cosas que no sabemos. Claro, un doctor necesita mucha práctica. No puede ser, voy a ser doctor ahora, me pregunto a inteligencia artificial cómo hacer una cirugía. No funciona. Hay cosas que siguen la necesidad de práctica, 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 pero hay cosas que son diferentes, que no son tan necesarias. Entonces, y la respuesta no es un camino o el otro camino. La respuesta es dónde se utiliza este camino A para los doctores, la medicina, y dónde se puede utilizar el camino B, y quizás hay un camino C. Como digo yo, el capitalismo consciente, los fundamentos, es uno de los caminos hacia la autogestión. Hay otros caminos. Entonces,
Vivir en ecosistema es reconocer que no hay una respuesta perfecta, pero hay varias. Para alcanzar las varias respuestas hay que tener buenas preguntas, porque si no, tenemos apenas una respuesta. Y el mundo no es del trade-off, elegir A o B, es trabajar con los dos juntos, es trabajar la polaridad. De la perspectiva líder es la ambidestría. Los chinos hablan de yin y yang. En India, con Raj, el libro de Raj habla de Shakti Leadership, la diosa que es mitad hombre, mitad mujer, los valores masculinos y femeninos. Entonces, eso es la ambidestría. Esto es la polaridad, ¿no? El ego y el eco. ¿Cómo balancear el ego y el eco en este ecosistema, en este modelo hacia donde avanzamos? Es a partir de nuevas preguntas y de inclusión, porque nosotros trabajamos diversidad, inclusión, equidad, porque separamos todo. Y la naturaleza es diversa, inclusiva, equitable, todo eso. Volvemos a la naturaleza, volvemos al modelo de negocio más potente de la historia de la humanidad. Así que para mí es la reflexión, el clic, ¿no? Que te cambie la llave, que te busque la causa de por qué haces lo que estás haciendo. Reconozca a un líder que realmente te puede inspirar y acompañar, ¿no? Reconozca el poder de la interdependencia y a partir de ahí críe tu cultura. Eso es clic, que te cambie la llave y empieces a caminar en esta dirección. Pues gracias nuevamente, Tomás, te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden localizar alguien que quiera preguntarte o tener la curiosidad de conversar contigo, que siempre estás muy abierto? Mira, lo más fácil es siempre el LinkedIn, porque ahí ya nos conectamos, ahí compartimos varias ideas, no apenas las nuestras, porque las ideas no son exclusivas de los consultores que nos acompañan, de otras personas que ahí están dentro de este ecosistema. Thomas Eckschmidt, no el nombre completo. Instagram también tiene, pero Instagram es más como rituales de celebración, ahí posteamos viajes y lanzamientos. El contenido, yo creo que las conexiones más fuertes, o también por la página web cbjourney.com. Y ahí estamos, siempre a la atención y viajando mucho porque nuestro propósito es acelerar el upgrade de las líderes y sus organizaciones. Así creamos este ecosistema de negocios más conscientes. Bueno, saludos, Tomás. Hasta luego. Gracias. Un Bye. abrazo a todos. Si te gustó este conversar, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Es importante que me compartas tu reflexión, deja aquí tus comentarios y qué fue lo que más te movió en este episodio. Saludos.